Módulo número 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades carenciales de los principales tipos de vitaminas. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre de 2021. Contenido. Beriberi. Pelagra. Escorbuto. Neuropatía carencial. Cuadro clínico. Tratamiento. Vitamina B1. Función. La vitamina B1 o tiamina desempeña un importante papel en el metabolismo de los macronutrientes, especialmente de hidratos de carbono, reacciones de descarboxilación. Cofactor de la transcetolasa, enzima necesaria en el ciclo de las pentosas, y en la síntesis de la acetilcolina. Carencia. El cuadro carencial clásico producido por una deficiencia grave es el beriberi. Se caracteriza por anorexia, retraso de crecimiento y pérdida de peso. Posteriormente pueden aparecer manifestaciones neurológicas, cardíacas y cerebrales. Según las manifestaciones clínicas, la enfermedad se en A. Beriberi seco, con síntomas predominantemente neuromusculares, como dolor, disminución de la sensibilidad y parestesias en las piernas y, a veces, en los brazos. B. Beriberi húmedo, con predominio de síntomas neuromusculares, edemas, anorexia, malestar y debilidad. Y C. Beriberi cardíaco, en ocasiones confundible con el hipertiroidismo, caracterizado por cardiomegalia, taquicardia sinusal, edemas periféricos por insuficiencia cardíaca y retención de agua y sodio que responde rápidamente a la administración de tiamina. Las situaciones que favorecen la aparición de una deficiencia son: A. Aporte insuficiente debido a la ingesta de dietas basadas en arroz. B. El alcoholismo, debido al déficit de su ingesta, a una disminución del almacenamiento hepático y a reducción del transporte y absorción intestinales. C. Inicio de la recuperación nutricional mediante alimentación artificial rica en hidratos de carbono. D. Recuperación nutricional del paciente alcohólico o gravemente desnutrido. E. Ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus o el cáncer. F. Hemodiálisis o diálisis peritoneal, y G. Síndrome de malabsorción. La deficiencia aguda o la reagudización de un déficit crónico se manifiesta con un cuadro clínico consistente en alteraciones mentales, debilidad muscular, nistagmo horizontal y oftalmoplegia, conocido como síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se presenta a menudo en el paciente alcohólico o desnutrido, especialmente si se administra glucosa intravenoso, que incrementa agudamente las necesidades de la vitamina. La mejor prueba diagnóstica consiste en medir la actividad de la eritrocitaria antes y después de la adición de tiamindifosfato in vitro. El aumento de la actividad de esta enzima sugiere la deficiencia en tiamina. Otra prueba válida de diagnóstico consiste en observar la evolución de las manifestaciones clínicas después de la suplementación. El tratamiento en las deficiencias moderadas se realiza con dosis fraccionadas de 10 a 25 miligramos por día de tiamina vía oral, intramuscular o intravenoso durante una semana. La mayoría de los síntomas de carencia mejora en las primeras 48 horas. Al término de una semana deben administrarse 5 a 10 miligramos por día, vía oral. En los déficits graves y en el síndrome de Wernicke-Korsakoff deben aportarse inicialmente dosis de 100 miligramos por vía intramuscular o intravenoso, continuando con 50 a 100 miligramos por día hasta que pueda iniciarse la administración oral. Síndrome de Wernicke-Korsakoff y beriberi. La vitamina B1, o tiamina, constituye el precursor de la tiamina pirofosfato. Esta actúa como coenzima de la piruvato descarboxilasa, que transforma el piruvato en alfa-cetoglutarato, y que, a su vez, dará lugar a coenzima A. También interviene como coenzima de la transcetolasa vía de la hexosa monofosfato.
La demanda de tiamina pirofosfato depende del consumo de glucosa y su déficit puede precipitarse en situaciones latentes, al administrar este monosacárido intravenoso. Los estados de malnutrición, alcoholismo, anorexia nerviosa, inanición, huelga de hambre, los vómitos repetidos, patología gastrointestinal, quimioterapia, hiperémesis gravídica, estatus migrañoso, síndrome de Meniere, ciertas enfermedades sistémicas graves, uremia, tuberculosis, insuficiencia hepática, tumores diseminados, la cirugía bariátrica y la alimentación parenteral prolongada pueden ser causa del cuadro encefalopático secundario a déficit de tiamina, el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El beriberi es un cuadro de neuropatía grave, atribuido también a déficit de tiamina, que puede resultar mortal cuando se acompaña de miocardiopatía. Esta forma es más frecuente en lactantes, que presentan disfunción gastrointestinal, cardiopatía y convulsiones. Su incidencia ha disminuido mucho con la adicción de diversos alimentos. El Wernicke-Korsakoff engloba distintas manifestaciones clínicas que fueron descritas por separado pero que conforman el espectro clínico de un mismo proceso. En 1881, Karl Wernicke describió, en 3 pacientes con oftalmoplegia, ataxia y confusión, una polioencefalitis hemorrágica aguda superior, pequeñas sufusiones hemorrágicas en la sustancia gris periventricular, periacueductales y cercanas al tercer y el cuarto ventrículos. Poco después, Korsakoff describió un trastorno de la memoria a corto plazo y anterógrada en una serie más amplia de pacientes alcohólicos. Años después, se establecería la conexión etiopatogénica entre ambos cuadros, al demostrarse las mismas lesiones en el diencéfalo, el tálamo y los lóbulos temporales. La afectación bilateral del par 6, sola o combinada con la de los otros nervios oculomotores, es el trastorno ocular más frecuente en el Wernicke-Korsakoff. Pueden existir nistagmo, desviaciones de la mirada y afectación pupilar asimétrica con reacción lenta a la luz. El cuadro atáxico es típicamente axial. Algunos enfermos presentan hemorragias retinianas, edema de papila, hipotensión ortostática, hipotermia y signos de polineuropatía. Bastantes pacientes, además del cuadro amnésico característico con afectación de la memoria de trabajo y a corto plazo con amnesia anterógrada, están confusos y desorientados en tiempo vacío, y muestran confabulaciones. No son excepcionales un cierto grado de euforia y desinhibición. En más de la mitad de los pacientes, en la resonancia magnética pueden observarse hiperseñales de localización talámica, hipotalámica, periacueductal y en el suelo del cuarto ventrículo. La determinación de los niveles de tiamina también es útil. Teniendo en cuenta la clínica y los hallazgos de la resonancia magnética, el diagnóstico diferencial del Wernicke-Korsakoff es amplio. Ventriculitis, síndrome del TOP de la basilar, síndrome de Miller-Fisher, encefalitis de Bickerstaff, esclerosis múltiple, encefalitis paraneoplásica, enfermedad de Behçet, enfermedad de Leigh, nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob e hipofosfatemia grave. La administración de tiamina por vía parenteral es la base del tratamiento. Se recomiendan dosis altas, 200 mg cada 8 horas intravenoso durante una semana, para seguir con 100 mg por día intramuscular durante unas 4 semanas y finalmente con 300 mg vía oral. El cuadro ocular puede revertir rápidamente, pero el síndrome confusional y, sobre todo, la alteración de la memoria tardan más tiempo en mejorar, o no llegan a hacerlo del todo. Si existe un déficit concomitante de magnesio debe corregirse, ya que es causa de mala respuesta a la tiamina. Vitamina B2. Función. La vitamina B2 o riboflavina forma parte de las coenzimas, FAD y FMN. Estas coenzimas son esenciales para A. El sistema enzimático respiratorio, B. La degradación oxidativa de los ácidos grasos de cadena corta, C. El transporte de oxígeno a los tejidos, D. La oxidación y conversión de aminoácidos en acetoácidos, E. La oxidación de las purinas, y F. El mantenimiento del epitelio y las mucosas. Carencia. La deficiencia de vitamina B2 pura es rara. Puede observarse en el alcoholismo crónico, malabsorción, hipotiroidismo o como consecuencia del uso crónico de algunos fármacos, como clorpromacina, amitriptilina y ciertos anticancerígenos. También en la beta-talasemia y como consecuencia de la fotonato con hiperbilirrubinemia.
Las manifestaciones clínicas son a menudo inespecíficas y asociadas a manifestaciones de otras carencias vitamínicas del grupo B. El signo más característico es la estomatitis angular. En estadios más avanzados pueden aparecer glositis, lengua depapilada y magenta, vascularización corneal, anemia, retinemia, reticulopenia, retraso mental y dermatitis seborreica, que afecta en especial al área genital, la región nasolabial y las orejas. La determinación de la actividad de la enzima glutatión reductasa intraeritrocitaria antes y después de la incubación in vitro con FAD es la prueba funcional más utilizada para el diagnóstico. El déficit clínico se trata con 5 a 30 miligramos por día de riboflavina en dosis fraccionadas vía oral. La administración intravenosa se reserva para el paciente con problemas intestinales que dificultan el uso de la vía oral. Niacina. Es conocida también como vitamina B3. Niacina es el término utilizado para designar el ácido nicotínico, la niacinamida o nicotinamida y otras sustancias derivadas. Función. Es el componente esencial de las coenzimas NAD y NADP, que intervienen en reacciones de oxidorreducción relacionadas con la glucólisis anaerobia, metabolismo lipídico y proteico y respiración celular. Se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, 60 miligramos de triptófano equivalen a 1 miligramo de niacina. Estable al calor, luz, oxidación y álcalis. Fuente. La niacina es abundante en carnes, hígado y otras vísceras, huevo y cereales integrales o enriquecidos. Carencia. En su fase inicial la deficiencia de niacina se presenta como síntomas inespecíficos: insomnio, pérdida de apetito o cansancio. En estadios avanzados se presenta la enfermedad carencial llamada pelagra que produce afectación de la piel y las mucosas, glositis, estomatitis, lengua dolorosa, dermatitis bilateral de las zonas expuestas al sol, diarrea rebelde por atrofia de las microvellosidades intestinales y alteraciones neuropsiquiátricas, con irritabilidad, dificultad para concentrarse, confusión, desorientación, alucinaciones y demencia, la clásica tríada 3D, diarrea, dermatitis y demencia. Se han observado deficiencias clínicas en diferentes situaciones. A. En ciertas poblaciones alimentadas con dietas basadas en maíz. B. En alcohólicos crónicos que desarrollan un déficit de absorción y metabolismo de la vitamina. C. En pacientes con errores innatos del metabolismo de los aminoácidos debido a la deficiencia intestinal del triptófano. D. En pacientes con desnutrición grave y otras deficiencias vitamínicas. E. En el síndrome carcinoide debido a un aumento del metabolismo del triptófano, y F. En pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal. La mayoría de las veces el diagnóstico se realiza por presunción clínica y la determinación de la excreción de metabolitos en orina. Dosis de 10 a 30 miligramos por día son suficientes para corregir la deficiencia en pocos días. En el caso de errores innatos del metabolismo de los aminoácidos y en el síndrome carcinoide se recomienda la administración de 50 a 200 miligramos por día de nicotinamida. Para el tratamiento de la pelagra, se recomiendan dosis de 300 a 500 miligramos por día repartidas en 3 tomas durante 5 días. La niacina se utiliza como hipolipemiante en algunos casos. Déficit de ácido nicotínico. El ácido nicotínico, o niacina, interviene como coenzima de dos enzimas del metabolismo de los hidratos de carbono, la nicotinamida adenina dinucleótido y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Su deficiencia produce pelagra, padecimiento que, de forma endémica, afecta a países como fuente fundamental de hidratos de carbono el maíz, que carece de ácido nicotínico y triptófano. También se presenta, puntualmente, en pacientes con alcoholismo y desnutrición importante. La pelagra es la enfermedad de las 3D. Dermatitis, diarrea y demencia son los pilares de su cuadro clínico. Las manifestaciones neurológicas de la pelagra son inicialmente de tipo neuropsiquiátrico, tales como depresión, apatía, irritabilidad y deterioro mnésico, para progresar hacia confusión, estupor y coma, con mioclonías y síndrome bipiramidal. Ante la falta del cuadro cutáneo, hoy es muy raro el clásico collar de Casal, el diagnóstico puede resultar difícil.
En los alcohólicos con cuadro encefalopático que no responden a la tiamina deberían administrarse 150 miligramos al día de ácido nicotínico. Vitamina B6. El término vitamina B6 engloba dos estructuras químicas distintas. La piridoxina, que se encuentra preferentemente en alimentos vegetales, y los fosfatos de piridoxal y piridoxamina, presentes sobre todo en tejidos animales. Función. Esencial como coenzima en el metabolismo de los aminoácidos. Procesos de transaminación, descarboxilación y transulfuración. Es necesaria para la conversión de triptófano a niacina. También interviene en la formación de melanina, en la glucogenólisis, la formación de porfirinas, el metabolismo de los ácidos grasos insaturados, la síntesis de anticuerpos y muchos otros procesos metabólicos. Es estable al calor, luz y oxidación. Fuente. Las fuentes alimentarias más importantes son las carnes, el hígado y otras vísceras, pescado, legumbres, frutos secos y levaduras. También se encuentra en cereales integrales o enriquecidos. Déficit de vitamina B6. La vitamina B6 solo determina encefalopatía de tipo epiléptico en niños nacidos de madres con importante desnutrición, o bien en la forma particular de epilepsia secundaria a dependencia congénita de piridoxina, que requieren tratamiento de por vida con esta vitamina. En el adulto, el déficit de vitamina B6 suele producirse por toma de fármacos como la isoniazida, sobre todo en los acetiladores lentos, la penicilamina y la hidralazina. Da lugar a neuropatía periférica axonal de predominio sensitivo. También puede causar polineuropatía la intoxicación aguda o crónica con B6. Todos los pacientes tratados con isoniazida deben recibir 50 miligramos por día de vitamina B6. Carencia. Como ocurre con otras vitaminas del grupo B, la carencia aislada de piridoxina es rara. Se asocia frecuentemente a la toma prolongada de antagonistas de la vitamina B6, como la isoniazida, la cicloserina y la penicilamina. La toma de alcohol, el uso de contraceptivos orales y la L-dopa también pueden desencadenarla. Se manifiesta por debilidad, dermatitis seborreica, glositis, queilosis, estomatitis angular, anemia microcítica e hipocrómica, vómitos, neuropatía periférica, irritabilidad, depresión y convulsiones. Se han descrito diferentes síndromes dependientes de la piridoxina. Cabe destacar la anemia no ferropénica, microcítica o hipocrómica, que mejora rápidamente tras la administración de vitamina B6, la homocistinuria y otros errores congénitos del metabolismo. El diagnóstico se establece: A. Por la observación de la corrección de los signos clínicos tras la administración de la vitamina. B. Por el estudio de metabolitos del triptófano mediante una prueba de sobrecarga con triptófano. C. Por los niveles urinarios de ácido 4-piridóxico. Este compuesto es el más importante metabolito inactivo urinario resultado del metabolismo de la piridoxina. Sus niveles normales son 128 a 680 mol/mol de creatinina, y D. Por la determinación de la actividad de la glutamiltranspeptidasa antes y después de añadir fosfato de piridoxal. Esta última prueba es la más aceptada en la actualidad como indicativa de deficiencia. Dosis de 2,5 a 10 miligramos por día corrigen la deficiencia dietética. Durante la gestación, o si se utilizan contraceptivos orales o isoniazida, son suficientes 25 a 30 miligramos por día de piridoxina vía oral. Y si se emplea penicilamina 100 miligramos por día. Los síndromes vitamina dependientes requieren cantidades muy superiores, 200 a 500 miligramos por día. Biotina. Se conoce también como vitamina B8. Su función, fuentes, requerimientos y exceso. Carencia. Es muy rara. Prácticamente solo se observa tras la ingesta excesiva de huevos crudos por la presencia en la clara de avidina, una proteína que tiene gran afinidad por la biotina e impide su absorción. Los síntomas son acidosis metabólica, alteraciones gástricas, hipotonía, alopecia, dermatitis y queilosis.
Escorbuto. Se debe a vitaminosis C. Sus síntomas son: A. Gingivitis hemorrágica, con cianosis en las encías, caída de dientes y gran fetidez oral. B. Petequias cutáneas alrededor de los folículos pilosos que se vuelven hiperqueratóxicos, con particular aspereza de la piel. C. Hematomas superiósticos, subfaciales o intramusculares, sobre todo en las pantorrillas, intensamente dolorosos y seguidos de induración esclerótica. Y D. Anemia hipocrómica y, a veces, trombocitopenia. Se trata con ácido ascórbico 500 mg por día intravenoso. Se previene con una ingesta normal de vitamina C en la dieta. Carencia. La mayoría de las manifestaciones clínicas del déficit de vitamina C son secundarias al defecto de formación de colágeno. En adultos puede producir malestar, letargia, dolor articular, anemia, predisposición a la infección y dificultad en la cicatrización. El escorbuto o estado avanzado de la enfermedad se produce tras varios meses de una dieta deficiente y se caracteriza por la aparición de hemorragias perifoliculares, púrpura y equimosis de las extremidades, hemorragias musculares y articulares y pérdida de los dientes. En estados muy avanzados puede haber ictericia, edema, fiebre, convulsiones y muerte. En el niño se manifiesta por retraso de crecimiento, fiebre, irritabilidad, náuseas, vómitos, dolor óseo por hemorragia del periostio y deformaciones del esternón. En los países desarrollados, la hipovitaminosis C es muy rara. Se consideran grupos vulnerables y, por tanto, en riesgo de déficit de vitamina C los ancianos con limitaciones en la ingesta, los niños durante el segundo semestre de vida alimentados con leche de vaca no suplementada, individuos que ingieren dietas macrobióticas opcionales y los alcohólicos. El diagnóstico de deficiencia se realiza por presunción clínica y confirmación bioquímica. Concentraciones séricas inferiores a 11,4 milimol por litro se consideran indicativas de deficiencia. El tratamiento con dosis fraccionadas de 250 mg por día de ácido ascórbico mejora la clínica en pocos días. Aunque importantes estudios epidemiológicos muestran correlaciones inversas entre consumo de vitamina C y la enfermedad cardiovascular, la incidencia de infecciones, patología respiratoria e incluso algunos tipos de cáncer, la mayoría de las revisiones sistemáticas concluyen que no existe evidencia del beneficio de los suplementos para la prevención primaria o secundaria de ninguna enfermedad. Exceso. La dosis máxima tolerable para un adulto es de 2 gramos por día. La toxicidad de la vitamina C a grandes dosis es escasa, pero su ingesta continuada en megadosis puede producir diarrea, crisis de drepanocitosis y litiasis renal. Degeneración combinada subaguda. La vitamina B12, o cianocobalamina, debe unirse al factor intrínseco, producido por las células parietales gástricas, para poder ser transportada y finalmente absorbida en el ileón distal. Posteriormente, vehiculada por las transcobalaminas, llega al hígado, donde se transforma en sus dos formas activas, metilcobalamina y adenosilcobalamina. La vitamina B12 actúa en la conversión de ácido metilmalónico-CoA a succinil-CoA. Por otra parte, la metionina sintetasa, cuya función principal consiste en transferir un grupo metilo desde el 5-metiltetrahidrofolato a la homocisteína, que se transforma así en metionina, tiene también como cofactor principal a la metilcobalamina. Ante el déficit de vitamina B12 se elevan el ácido metilmalónico y la homocisteína. La vitamina B12 se relaciona con el ácido fólico y juega un papel importante en la síntesis del DNA, y en la formación de colina y de los fosfolípidos de la mielina. La encefalopatía por déficit de vitamina B12 tiene una instauración lenta e insidiosa. Cursa con síntomas depresivos, déficit de atención, cambio de carácter y, más raramente, delirio, alucinaciones y síndrome confusional. Paralela o independientemente, puede producirse un cuadro mielopático, degeneración subaguda, y neuropático con parestesias, disestesias y trastorno de la marcha y del equilibrio. En la exploración se observan el signo de Romberg y piramidalismo. Los reflejos tendinosos pueden estar ausentes o muy exaltados, con importante espasticidad, según el grado de neuropatía periférica y de afectación medular. TAR. También se producen alteraciones visuales con escotoma centrocecal y atrofia óptica, muy similares a los de la ambliopía tabaco-alcohólica.
Recientemente se ha descrito una mielopatía asociada a déficit de cobre con un perfil clínico similar al de la degeneración combinada subaguda. La resonancia magnética cerebral puede mostrar, en las secuencias T2, hiperseñales en la sustancia blanca hemisférica. En el estudio medular, las hiperseñales se localizan en la parte posterior y lateral de la médula cervical y dorsal. En los estudios de electromiograma, el 80% de los pacientes presentan neuropatía axonal, con ausencia de los potenciales sensitivos surales. En los estudios histopatológicos de pacientes con degeneración combinada subaguda se encuentra una mielopatía vacuolar, con desmielinización y daño axonal secundario, que afecta a los cordones posteriores medulares y se extiende a los laterales. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida por infección por el HIV, SIDA, y los que abusan del óxido nitroso pueden presentar un cuadro medular similar. En situaciones de presunta alteración del metabolismo de la B12 es importante determinar la homocisteína y el ácido metilmalónico, porque pueden faltar las alteraciones hematológicas, anemia macrocítica, y la tasa sérica de B12 puede ser normal o estar en el rango inferior de la normalidad. Especial atención merecen los niveles de 2 a 350 picogramos por mililitro de vitamina B12. Los valores de homocisteína y ácido metilmalónico se normalizan transcurridos de 7 a 10 días tras la inyección parenteral de cianocobalamina. La historia familiar, los hábitos dietéticos, los antecedentes de cirugía gástrica e intestinal, los cuadros previos o concomitantes de enteritis, tuberculosis, enfermedad de Crohn, síndrome de asa ciega, la toma prolongada de fármacos, anticonvulsivantes, neomicina, colquicina y omeprazol, y la determinación de anticuerpos anticélulas parietales gástricas y antifactor intrínseco, además del test del Schilling, proporcionan datos claves para aclarar la causa del déficit de vitamina B12. El déficit de B12 con repercusión neurológica se trata administrando, por vía parenteral, 1000 miligramos de dicha vitamina, 2 veces a la semana durante las primeras 2 semanas, y posteriormente una vez a la semana durante 3 meses, para continuar de por vida con una inyección mensual. El grado de recuperación depende del tiempo de evolución y de la intensidad de los síntomas. Figura 179, 3. Resonancia magnética medular potenciada en T2 de un paciente con déficit de vitamina B12. La flecha señala hiperintensidad de cordones posteriores. Déficit de ácido fólico. El ácido fólico participa con la B12 en el paso de homocisteína a metionina. Por lo tanto, su déficit podría causar manifestaciones similares a las de la carencia de cianocobalamina, aunque a menudo los síntomas son más sutiles. Consisten en deterioro cognitivo leve o moderado y aumento de la incidenciología cerebrovascular. Mención aparte merecen los trastornos del desarrollo del tubo neural, que presentan con mayor frecuencia a los nacidos de madres con déficit de ácido fólico. Esta vitamina, que se absorbe en el duodeno y el yeyuno, puede ser deficitaria sobre todo en el alcoholismo, pero también en enfermedades intestinales, enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca, tratamientos con fármacos antiepilépticos, especialmente el ácido valproico, triamtereno, anovulatorios y, sobre todo, inmunodepresores como la salazopirina, la azatioprina y el metotrexato. Los niveles elevados de homocisteína pueden reflejar una situación de déficit de ácido fólico. Puede observarse en síndromes depresivos y cuadros de demencia de tipo Alzheimer, pero sobre todo en la encefalopatía arteriosclerótica subcortical y en la demencia multiinfarto. La deficiencia hereditaria, en homocigosis, de cistationina beta-sintetasa produce niveles muy elevados de homocisteína y homocistinuria, asociados a arteriosclerosis precoz y retraso mental. En la situación de heterocigosis solo hay aumento del riesgo vascular. Una causa también hereditaria de elevación de homocisteína, y por consiguiente del riesgo vascular, la constituye la mutación C677, T en el gen de la metilenotetrahidrofolato reductasa. El tratamiento con ácido fólico está indicado en pacientes con epilepsia en edad fértil. En casos de déficit constatados, pueden administrarse vía oral. 3 miligramos por día o bien recurrir a dosis intravenoso más altas en los casos más graves.
Tabla 225, 4. Vitaminas hidrosolubles. Tabla 225, 4. Vitaminas hidrosolubles. Continuación. Tabla 225, 5. Vitaminas liposolubles. Tabla 225, 5. Vitaminas liposolubles. Continuación. Figura 225, 3. Síntesis y activación metabólica de la vitamina D y su papel en la homeostasis del calcio.